No leemos solo para saber más, sino para soñar, imaginar, viajar, ser felices. Junto a Carlos Valdés, te invitamos a sumergirte en el maravilloso mundo de la lectura. Ahora sí, la columna que todos estamos esperando, yo la estoy esperando. ¿Hace cuánto que no escuchamos a Carlos Valdés en vivo? Bienvenido, Carlos. Gracias. Estamos acá para compartir, como habías dicho, dos autores latinoamericanos, uno argentino, el otro uruguayo. Una obra de Borges que se llama Ficciones, que en realidad está compuesta por dos conjuntos de cuentos. Uno se llama El jardín de los senderos que se bifurcan y el otro se llama Artificios. Esto estaba fechado entre 1941 y 1944. El sur es un cuento que aparece en Artificio y en palabras de Jorge Luis Borges dice que es su mejor cuento, según su criterio. Interesante por ahí lo que hace en esta obra Borges es mezclar eso de lo imaginario, lo irreal, lo fantástico, lo policíaco, una mezcla entre realidad y ficción, de la cual obviamente Borges es un maestro en sus obras, que te hace confundir la realidad y la ficción, entras a confundirte a partir de la obra de él, entre lo falso y lo verdadero, perdón. Y este cuento que él menciona como su mejor obra o su mejor cuento, El Sur, hay un personaje que se encuentra internado en una clínica a punto de morir, se llama Juan Dalman, y él no quiere morir obviamente en una clínica, entonces se imagina una historia de su vida, una historia biográfica de que muere justamente en el sur argentino en una pelea con otro hombre. Pero después al final de la obra resulta que no, que él se encuentra en la clínica y cuando uno lee este cuento, este relato, ocurre eso de confundir la realidad con el sueño de este protagonista. Me parece muy interesante. La otra obra es una novela de Mario Benedetti que se llama Gracias por el fuego. Muy interesante porque fue publicado en 9 idiomas, fue prohibida esa obra cuando se produce la dictadura, en el 73 en adelante. Después, primero en Uruguay, después en Argentina es prohibida esta obra. Y es una novela que trabaja una reflexión profunda a partir de sus personajes, de un protagonista en particular. Y yo pensaba por qué el título de Gracias por el fuego. Quizás en la actualidad por ahí pasaría desapercibido para algunas personas, pero cuando alguien enciende un cigarrillo o alguien quiere prender un cigarrillo y alguien le ofrece fuego, uno dice gracias por el fuego. De ahí viene el título de esta novela, me parece muy original. 15 personajes, 15 capítulos, se encuentran en Estados Unidos, empiezan a hablar mal del Uruguay, de que es un país muy pequeño, de que tenía un montón de cosas negativas. Suena el teléfono y una catástrofe natural borró del mapa al Uruguay. Y ahí, ¿qué pasa? Uno se empieza a lamentar, que es un país pequeño, pero es nuestro país, que tiene esto, tiene lo otro, etcétera, etcétera. Y bueno, la trama se construye a partir de eso, a partir de valorar o no valorar el lugar de uno, y también de personajes con los cuales uno se puede sentir identificado, porque personajes que llevan una vida frustrada a partir de lo que realizan a diario, y bueno, y aparece como una forma de escapismo quizás, esta cuestión de, bueno, no tenemos un país modelo, pero es nuestro país. Hay una trama interesante, personajes interesantes, dijimos, ficciones, muchos cuentos o varios cuentos, Gracias por el fuego, una novela. Dos autores latinoamericanos, consagrados, importantes, que me parece interesante por ahí en el caso de Borges, como una obra para empezar a conocer al autor, o en el caso de Mario Benedetti también. Y Gracias por el fuego, una obra que también la podemos leer nosotros, como pienso un poco en lo que vos comentabas, ¿no? Que a veces se vive mucho esto del interior
de Argentina, cada una de las provincias, de no valorar el lugar en donde se vive, de sentirse menospreciado justamente por ser del interior. A veces se vive esa cuestión, ¿no? Que tranquilamente se puede identificar con esta narrativa. Pasa con toda persona que se va a una capital, por ejemplo, ocurre eso. Y también pensaba en otra cuestión que muchas veces lo hemos hablado en este programa, que es esa cuestión de que no le encuentro salida a esto, entonces la única salida es irse a otro lugar. También. Y que cuando nosotros nos vamos a otro lugar, a mí afortunadamente me pasó solo viajando, no viviendo en otro lugar, empezás a decir, no, pero en nuestro país había cosas positivas e interesantes. Empezás a valorar aquello que dejaste. Sí, es trágico eso de valorar lo que se pierde, digamos, pero bueno, en algunos casos ocurre. Sí, que interesante las lecturas que trajo Carlos hoy, ¿no? Sí. Sí, por ahí no son las obras de moda, pero estas son obras consagradas, interesantes de leer, fáciles de entender en el caso de Mario Benedetti, sobre todo una cuestión de la cotidianidad de lo que se vive, y me parece interesante como recomendación de lectura. Excelente.